Un segundo principio es el de mediación versus inmediación, donde acá lo que se discute es si existe una presencia simultánea y física tanto del juzgador, las partes y la prueba. Esto es un punto de partida relevante para nuestra visión sobre la mediación o la inmediación, ya que generalmente se omite o se habla de alguno de estos tres factores por aislado o en conjunto, pero en conjunto dos de ellos. Pero fundamentalmente hablar de inmediación cuando estos tres factores son lo que van a convivir en un mismo lugar, espacio temporal, donde exista la posibilidad que el juzgador tenga un acceso directo a las presentaciones de las partes por su sentido, y además también la prueba se presente de una forma lo más relacionada con su origen, no a través de medios probatorios como frecuentemente se hace en distintas procedimientos. Bueno, hay que decir que la oralidad frecuentemente se ven como deseables los sistemas y se tratan en conjunto, es decir, donde la inmediación sería consecuencia directa de la oralidad y la mediación una consecuencia directa de la escrituración, como dos principios relacionados. Pero eso es parcialmente cierto porque efectivamente no podemos sino descartar que la oralidad sea el único procedimiento donde se pueda entregar también cierta inmediación. Efectivamente hay medios probatorios como la documental, por ejemplo, o las presentaciones de las partes a través de escritos, los cuales también existe una inmediación porque es de primera mano donde el tribunal analiza la evidencia o las presentaciones. Obviamente la inmediación supone que en un mismo momento estén todos conviviendo. Bueno, también se trata de frecuentemente se habla de que la inmediación sería un principio sacrosanto, podríamos decir, y casi elevarlo al nivel del debido proceso. Pero obviamente es una conclusión errada, tomando en cuenta ya que no hay ninguna razón que nos diga que la inmediación tenga una preponderancia sobre la mediación en determinado aspecto y por tanto debe ser totalmente y bajo cualquier prisma ser una regla de debido proceso. Obviamente podemos concebir principios donde la mediación, perdón, podemos concebir procedimientos donde la mediación exista, vale decir, mediación me refiero en el sentido de principio, donde hay un medio en el cual se presenta la prueba, no directamente, y eso perfectamente puede convivir con un imperativo de debido proceso. La mediación, sin duda, también se explica por razones económicas. Frecuentemente tener todos los intervinientes, partes, más la prueba y el jugador en un mismo lugar puede significar recursos más o menos ingentes para el Estado. ¿Para qué decir que en segunda instancia, ante tramitación ante cortes vía recursos generalmente, difícilmente la inmediación se impone? Aquí sí que la mediación es más aún clara. Obviamente esto nos genera que sí hay un halo un poco mayor de discusión respecto a esto en segunda instancia. ¿Debería primar esta mediación o no? Son temas que uno podrá discutir. Lo cierto es que, para cerrar este principio, la mediación o la inmediación va a depender obviamente de ciertas decisiones del legislador en cuanto a primar que existan o coexistan en un mismo espacio-tiempo prueba, juzgador y partes, o si derechamente va a permitir esto fraccionado o a través de medios que van a transferir la voluntad o la presentación de la evidencia. Esto ha quedado muy de relevancia a propósito de la pandemia. No es ningún secreto que mientras grabamos estos videos seguimos en pandemia, y esto ha significado que para el Poder Judicial, como ya lo advertimos al principio cuando partimos estos videos, iba a generar un trastorno más o menos importante. Y el principio de inmediación obviamente ha sido el que más se ha tomado como bandera de lucha, tomando en cuenta que los procesos penales, familia, laboral, se tramitan preferentemente de forma oral, con inmediación, vale decir, presencia física. Pero claramente a través de un sistema de videoconferencia como los que se ocupan para las audiencias virtuales, claramente la inmediación de todas maneras se asegura. Están en un mismo espacio, al menos temporalmente, los intervinientes, siempre que se encuentran en distintos lugares físicos. Lo que sí no se puede permitir es que eventualmente eso genere dificultad al acceso a la prueba, pero son otras cuestiones que no dicen relación con el principio en sí, sino que son más cuestiones técnicas del medio probatorio en sí o de la diligencia procesal en concreto, no con el principio en general. Por tanto, desde ya esta pandemia nos ha entregado lecciones respecto a cómo la inmediación se debe precisar en cuanto a su concepto y que permite por lo demás el funcionamiento de los tribunales hasta el día de hoy. Un tercer principio lo conforma el de concentración versus desconcentración. Concentración y desconcentración dicen relación con la proximidad espacio-temporal de los actos procesales en su desarrollo. Es decir, si estos actos procesales se desarrollan más o menos cercanos, unidos, concatenados
en un mismo continuo, ¿ya? Que esto generalmente es el deseable. La desconcentración a veces pasa a ser una cuestión que va a chocar con el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, como una cuestión íncita en cualquier proceso. Es decir, de hecho, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable uno puede también elevarlo a una categoría de debido proceso perfectamente, no, como regla de que la justicia, si no es oportuna, no es justicia. Y por tanto, la desconcentración de los actos genera este problema. La sucesiva realización de actos procesales que están espaciados en el tiempo va a conspirar con una justicia rápida. Pero esto también tiene otro bemol, que es que efectivamente hay unos casos donde necesariamente parece ser que el imperativo de juzgar rápidamente no tiene una explicación lógica, sino que debe parecer ser a más cumplimiento de metas de gestión que a un razonamiento más o menos concentrado. Por tanto, acá no hablamos de rapidez en cuanto a velocidad del acto procesal, ni su duración temporal, sino que hablamos de cuánto está alejado uno de otro. Obviamente, los procedimientos orales tienden a ser procedimientos donde rige la concentración, porque en una sola audiencia de juicio oral, por ejemplo, se presenta la alegación de las partes, se rinde la prueba y se decide, ¿vale? Es decir, todo concentrado en una audiencia. En cambio, en los procedimientos escritos, esto es evidentemente desconcentrado. Se presenta una demanda, días después se contesta, otros días después se replica, muchos días después se duplica, y un tiempo mucho más lejano, el cual incluso incierto, se rinde la prueba. Por tanto, eso creemos que es el extremo de una desconcentración. Obviamente, la concentración, podríamos decir que para algunos la defienden porque favorecería la convicción del tribunal al ver en un solo acto toda la presentación de la prueba de las partes. Pero para otros, en realidad, la concentración es lo que genera un juzgamiento apresurado al calor del debate y también con los ojos de los medios de comunicación encima en algunos casos. ¿Ya? Y parece ser que la desconcentración propende a su juzgamiento un poco más frío y razonado. Por tanto, ahí hay, podríamos decir, decisiones legislativas para uno u otro camino. Un cuarto principio es el de publicidad y secreto, publicidad versus secreto o reserva. Que de esto hemos conversado harto cuando hablamos de base de administración de justicia y que sin duda también son decisiones que el legislador puede tomar. Si quieren que los actos procedimentales sean públicos o si quieren que sean secretos o reservados. Como ustedes saben, entre secreto y reserva hay una diferencia conceptual. La reserva supone que es conocido, pero por algunas personas, generalmente las partes o muy pocas personas, y el secreto es una cuestión absoluta solamente para quien hace la presentación y el tribunal que la resuelve. El resto no tiene ningún tipo de acceso a aquello. Bueno, obviamente la publicidad rige lo que hemos dicho anteriormente. La publicidad es un deseable para los sistemas porque efectivamente la justicia se somete al escrutinio de la comunidad y la comunidad se ve partícipe de la misma y cercana. Obviamente el secreto es una cuestión que debe justificarse por razones extremas, donde no haya una posibilidad de cautelar los fines del procedimiento, sino a través del decreto del secreto o la reserva. Sin perjuicio de esto, obviamente todos los sistemas tienen que crear actos procedimentales que la publicidad no la transformen en otro extremo, que se transforme en un juzgamiento popular, que es lo que en definitiva es uno de los grandes temas que, sobre todo por ejemplo en la actualidad, están en la mesa por distintas decisiones judiciales respecto a determinados casos de connotación social que ustedes han podido ver en la noticia, desde casos de violación en la 9ª región a casos de otorgamiento de libertades condicionales en la 5ª región, que son cuestiones, región de la Araucanía y región de Valparaíso, para ser más preciso en el lenguaje de nuestra división territorial actual. Y eso entonces nos lleva a que la comunidad podía observar cómo el juzgamiento, cómo son las decisiones de la autoridad y cuestionar en los procedimientos que se han empleado. Pero eso no quiere decir de que en definitiva la publicidad sea mala, la publicidad es buena para esto. Otra cosa muy distinta es que las decisiones se dejen influir por lo público de los actos, que creemos que eso es lo que no puede admitir ningún tipo de presión, ni menos ser un condicionante para las autoridades cuando deciden al respecto de una determinada forma de actuar. Y en este sentido, como les digo, la publicidad sí se ve como un deseable. Generalmente actos deben ser sí o sí públicos, en el sentido que al menos sea conocido por las partes o personas relacionadas. Y obviamente este secreto o reserva debe ser justificado muy extremadamente para poder conculcar esto que podría ser una base estructural de la administración de justicia. Por último, dentro de este video vamos a revisar la unilateralidad y bilateralidad de la audiencia, que es un principio que quiere decir si para resolver el asunto se escucha a ambas partes o basta con la sola presentación de una de ellas. Bueno, nosotros dijimos que como imperativo del debido proceso debe existir esta posibilidad de contrastar la versión de uno con otro.
de poder contrastar la prueba de uno y de otro. Por tanto, parece ser que la bilateralidad de la audiencia, es un imperativo de debido proceso. Por tanto, no podría ser discutido por ningún legislador al momento de crear un procedimiento. Pero eso es cierto, porque efectivamente la unilateralidad de la audiencia solamente se explica y se permite en determinados procedimientos que no signifiquen la resolución del asunto controvertido sin ninguna posibilidad de rebatirlo. Obviamente en algunos otros procedimientos, como por ejemplo los cautelares, es posible entender la unilateralidad de la audiencia por unas razones de éxito de la investigación. Por ejemplo, cuando se solicita una medida intrusiva para, por ejemplo, pinchar un teléfono y escuchar lo que se conversa por una organización criminal, se necesita obviamente que esto sea sin bilateralidad de la audiencia. De lo contrario, perdería todo sentido preguntarle entonces al líder mafioso si le permite que autoricen el pinchazo del teléfono. Claramente sería un absurdo. O, por ejemplo, una medida cautelar para poder asegurar el pago de pensión alimenticia a través de una retención de fondos de la devolución del 10% de la AFP, que también está muy en boga. Son cuestiones que necesitan una unilateralidad para tener éxito. Siendo de lo contrario, la sorpresa se pierde y, por tanto, las posibilidades de que el deudor dilapide los recursos antes de que sean entregados al menor son altísimas. Esto como que estamos diciendo son cuestiones que, como les digo, rigen la unilateralidad de la audiencia, pero no totalmente, porque sin perjuicio de esto existe siempre la posibilidad de que haya una revisión cuando el otro tome conocimiento de la medida, obviamente para poder ver su legalidad. Esto es inadmisible cuando se trata del fondo del asunto deducido. Debe necesariamente existir la posibilidad de defenderse. Por ello hay procedimientos, por ejemplo, como el procedimiento monitorio en materia penal, el procedimiento monitorio en materia laboral en su primera concepción, que son procedimientos, sobre todo el monitorio penal en estricto rigor, tiene este viso claro de violación a la norma de debido proceso, porque hay una decisión previa a que se escucha al otro. Pero obviamente esto se explica por razones de economía procesal, más que todo economía en el sentido de recursos procesales que se involucran para poder juzgar un caso que requiera procedimiento. Como sabemos nosotros, el procedimiento monitorio se aplica para faltas, vale decir, ni siquiera hay riesgo de pena de cárcel. Pero obviamente esto se salva a través de la posibilidad de recurrir y de quejarse respecto a la imposición de la multa en el monitorio. Por tanto, existe esta salvaguarda de debido proceso. Por tanto, para cerrar, la unilateralidad debe ser ocupada en casos excepcionales y con mucha cautela debido a este compromiso serio con las normas de debido proceso.